no sé quién me preguntó, pero ¿me entendés? Yo, yo, Mercedes, sí, quedó re claro, muchas gracias. El registro decorativo no tiene intención de comunicación. Profe, una ¿Sí? consulta. Sí, Hay una influencer que es un robot creada por CGI sí, que, bueno, trabajó como modelo para marcas internacionales y nada, no existe. sí. Y que eso sería un registro fantástico. Es complejo eso que vos me planteás. El primer influencer creado por CGI lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube. Es una serie que se llamó Max Headroom, que era una serie de ficción donde había un presentador que no existía y se trataba justamente de un robot creado, en realidad ahora le decimos CGI, en ese momento era otra cosa. Ese fue el primer intento que hubo y se lo trabajó de esa manera. Gorilas puede ser una banda virtual también que se lo puede trabajar como virtualidad. El CGI es inteligencia artificial, básicamente. Eh, y hay que ver cómo está manejado eso. Yo lo debería ver ese influencer porque en realidad es un programa que tiene parámetros algorítmicos y después se maneja solo. Habría que ver si es CGI o si está trabajado como Max Headroom o como Gorillaz. O es como Habría- una persona que está hecha por computadora y que se saca fotos con personas que sí existen, con perros, en lugares en Nueva York, o sea, con fondos de verdad. claro, pero hay que Así ver que si es CGI o si es una serie de sensores. No sé si vieron un capítulo de Black Mirror que se llama ayúdame Valeria, que yo no me voy a acordar, eh, el momento Waldo. ¿Se acuerdan? No sé si Sí, vieron sí, el momento Waldo. ¿Lo Sí, vieron? sí, Esa era una proyección de una persona con sensores. Capaz que este influencer es lo mismo. SGI, profe, según internet. Claro, pero vos le crees a ciegas a Internet. Yo no le creo a Internet como le crees vos. ¿Me entendés? Habría que verlo. Porque aparte, Internet no tiene el rigor que tiene la ciencia normalmente. Capaz que le puso CGI y después te vas a bucear y no es CGI. Yo te creo a vos, pero no creo lo que vos lees, ¿me entendés? Sí, Habría que ver profe. exactamente de qué se trata. Porque CGI ya tiene que manejar solo, autónomamente. Tiene que ser autónomo. Vos haces un programa que responde a los estímulos de manera autónoma. Es muy fácil con los sistemas digitales, a tal punto que en la sede de Facebook pusieron a hablar, a ver, voy a sacar porque no puedo hablar así mirando una pantalla. Los quiero ver ustedes. ¿Me ven ahí? En Facebook. ¿Antes me veían ustedes? en realidad estás con la pantalla, con la cámara No, apagada vos, ¿Yo ahora. tengo la cámara apagada? Sí. yo sí te veo, profe. no, yo sí Ah, lo veo. Yo Yo tengo también la lo cámara veo. soy yo te veo Sí, así. ya por su No, sí internet. se lo Puede ve, ser. profe. Me pasa que a veces se salen todas las imágenes. No, sí se lo veía. Vos no sos la que no me puede ver, vale. Sí, No sí, me estoy quiere con ver. internet pésimo. No dije nada, pero los escucho bien, sin pausa. ¿A dónde estaba? En Facebook pusieron a dos computadoras con robots semánticos, es decir, manejando inteligencia artificial para el lenguaje digital, hablar entre sí. Lo pusieron a charlar. En menos de 2 horas habían creado un lenguaje propio y ya no podían seguirle el tren los programadores, ya no entendían lo que hablaban, entonces tuvieron que desconectar la computadora porque
en cualquier momento tomaban el poder mundial. Eso es CGI. Perdón, eso es inteligencia artificial. Son autónomos. El CGI es inteligencia artificial que se maneja autónomamente. Y si yo me pongo unos sensores y transmito a una imagen que se mueve de acuerdo como yo me puedo mover, tecnología que está disponible para las cámaras de la computadora ya, eso no significa que sea CGI, ¿me entienden? No es inteligencia artificial eso. Es una forma de generar imágenes, otra forma, pero no significa que sea inteligencia artificial. Esto es importante porque cuando ustedes lleguen a mi edad ya van a estar manejando inteligencia artificial y manejando estos programas. Entonces ya, cuando vayan aprendiendo con precisión las cosas. Puede ser que haya un influencer que esté haciendo eso. Perfectamente puede ser. Ahora hay que ver, tengo que ir a las fuentes. Les digo porque ya me he quemado mucho con fuego en internet creyendo las cosas que vienen, así como así, y he hablado pelotudeces en muchos lugares. Y ya no quiero seguir hablando. Todo lo que es internet hay que chequearlo muchas veces. Y chequear la fuente muchas veces. Porque uno repite cosas que no tienen bien el dato. Este es el momento que yo tengo que decidir si hablo de internet como fuente fidedigna de datos o si sigo con la clase. Voy a elegir seguir con la clase, sobre todo porque la semana que viene no tenemos clase. Pero pregúntenle en la clase de periodismo, pregúntenle a los profesores cuál es la diferencia del periodismo sistémico y del periodismo de datos. El periodismo de datos, las fuentes del periodismo de datos no tienen la misma densidad, el mismo volumen, la misma densidad que el periodismo sistémico. El periodismo sistémico, que es por ejemplo La Gaceta, uno no puede escribir cualquier pelotudez. Tiene que ser preciso en la escritura, ¿no? Hay responsabilidad en el medio, hay responsabilidad en todo el sistema, no puede escribir cualquier cosa. En el periodismo de datos, cualquiera puede escribir cualquier cosa. En Wikipedia Igual uno puede te digo, cualquier cosa. ¿Perdón? Fabián, el Sí. otro día, Eva, estoy haciendo capturas cada vez que la Gaceta saca cosas, pero no solo que sean, no es que está mal titulado, sino que ponen una noticia con un titular y le ponen una bajada que totalmente nada que ver y decís, bueno, ha sido un error humano de copy-paste. Sí, que haya malos periodistas, eso es otra historia. Malo. Eso es otra cosa. Pero el periodismo de datos está absolutamente desvinculado de su fuente. Rastrear una fuente en un periodismo de datos, en una nota de internet, es dificilísimo. Lo que no significa que no exista. Hay periodismo de calidad en internet también, pero no se expresa en redes como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Son periodismo mosaico, se llaman. Y está armado por el esquema neoliberal para que uno no tenga, para atomizar la sociedad, básicamente para eso. Nosotros estamos siendo en este momento víctimas, como sociedad, de una atomización social que tiene unos fundamentos, unos objetivos que todavía desconocemos, pero que no son para nada buenos. Y los estamos padeciendo en este momento en la pandemia. Están viendo que en este momento en la pandemia no podemos lograr una mínima cohesión social que nos evite los contagios, por ejemplo. Eso que estamos viendo en este momento, que estamos padeciendo, se debe a una problemática social que tiene muchísimas fuentes, porque ninguna problemática social es monocausal. Cuando ustedes vean que alguien dice la solución para este país, por ejemplo, un taxista, que son de matar una generación por cuadra los taxistas, cuando uno dice la solución de este país es esta, rajen para el otro lado, porque los problemas sociales son complejos siempre. Uno de los problemas que tenemos es la atomización que se está generando.
que no sabemos de dónde viene, pero sabemos a quién beneficia. Dicho esto, voy a volver con la clase, porque la semana que viene no tenemos clases, y no quiero perder tanto tiempo. Sigo. Profe, Sí, una consulta con la cuestión del registro fantástico. sí. Al final de lo que yo tenía del apunte, figura generando un imaginario. ¿Qué quiere decir con generando un imaginario? ¿Qué es un imaginario? Un imaginario es la suma de una serie de factores culturales que van generando en los individuos una serie de códigos culturales que le permiten una vida en común. Nosotros somos cultura, básicamente somos nuestra cultura. No somos otra cosa que eso. Vivimos una cultura en común. Y esa cultura es lo que permite la cohesión social. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de todo, ¿no? El concepto de cultura, el concepto antropológico de cultura es todo lo que no es naturaleza. Eso es el concepto antropológico de cultura. Entonces, cuando estamos hablando del concepto antropológico de cultura, estamos hablando hasta de la manera de caminar. Estamos hablando de todo. Estamos hablando de la humita en chala, de la humita en plato, de la chacarera, de la samba, de todo lo que estamos, de todo lo que somos. Todo lo que somos, hay factores que son comunes a nosotros. Y factores que van reduciéndose hasta generar cultura de guetos o cultura de tribus. Pero eso se va adelgazando o ampliando de acuerdo a factores que hacen que el imaginario se extienda o se achique, de acuerdo a los propios intereses. En filosofía y letras hay un imaginario. Ustedes todavía no han sido expuestos a ese imaginario. No están expuestos a ese imaginario porque no han podido transitarlo. Pero, por ejemplo, van a conocer, dentro del imaginario van a tener al cacho que vende viromes, por ejemplo. O Alejandra, la que sirve café en el bar. O los perros con pullover de los pasillos. Y esas cosas van generando un imaginario, una forma, olores. Eso es el imaginario. Lo que te genera, lo que te dispara, no quiero la definición, se me vienen las definiciones, pero si yo te tiro una definición, ahí te agarras a la definición como la Kate Winslet a la puerta del Titanic. No quiero que se agarren ahí, quiero que les cueste pensarlo el imaginario. Agostina me dice las representaciones que se generan en uno. Sí. Sí. También son representaciones. Son conceptos que han sido muy manejados por Cornelius Castoriadis, que es un filósofo griego, pero actual, está vivo todavía, que ha trabajado mucho lo que son imaginarios sociales. Paul Ricoeur también lo trabajó mucho, también lo trabajó Bourdieu, el tema de los imaginarios. Es lo que nos mantiene cohesionados como sociedad. Que justamente este cambio de paradigmas está atentando con esa cohesión, contra esa cohesión social. Hoy nosotros, no digo nosotros porque estoy viendo acá en todas esas cabecitas que se me aparecen, distintas generaciones.
Y entre estas generaciones que se me van apareciendo, por ejemplo, yo acá, estoy yo, y abajo está Vale, y al costado está Leticia, y a otro costado está congelada la cabeza de Romina. Y después están todos ustedes. Con Leticia y Valeria tengo códigos en común. Con Romina tengo otros códigos en común diferentes a los que tengo con Leticia y con Valeria. Y con todos ustedes tengo menos códigos en común, casi ninguno. Nos comunicamos porque ustedes tienen que hacer un esfuerzo por comunicarse conmigo, por entenderme, porque yo tengo la violencia simbólica del parcial y tengo el poder. Y ustedes, y tengo la sanción y el castigo, y ustedes tienen la necesidad de que yo les ponga una nota para poder seguir avanzando y conseguir el objetivo que tienen, que se han planteado. Eso es todo. Si no existiera todo eso, me pasarían como poste y esta relación que estamos teniendo en este momento no existiría. Porque no existiría ese esfuerzo que están haciendo, que lo valoro muchísimo, ¿no? Les aclaro a todos que valoro muchísimo que estemos todos acá y que me estén escuchando. Y que estén haciendo un esfuerzo por entender los códigos. Pero cada vez más me cuesta, año por año, me cuesta cada vez más comunicarme y cada vez más tengo que hacer, tengo acá las profesoras como testigos, de que cada vez más hacemos un esfuerzo mayor para poder entendernos, porque se va perdiendo el imaginario. Se va perdiendo eso, porque los códigos comunes que vamos teniendo se van perdiendo. Esa definición de Humberto Eco, los códigos que van teniendo vigencia, ¿no? Se van perdiendo y se va extendiendo ese imaginario y van quedando las cosas que nos unen como sociedad. Porque, qué sé yo les digo, ahora hasta va a cambiar el centro. El lugar donde se dieron el primer beso con el novio, pónganle que yo apegue a eso, también va a cambiar. Supónganse que se dieron el primer beso en la Plaza Independencia. No sé si ustedes, pero qué sé yo, Leticia, ponele. Se encontraron con el novio en la Plaza Independencia para hablar de imaginario. Hagan un esfuerzo ustedes también, ¿no? No voy a ser yo el único bobo que haga el esfuerzo. También cambia eso. Van a buscar ese banco y ese banco no va a estar. Porque todo cambia. Y así ese imaginario del que estamos hablando también cambia. También hay que reconstruirlo y también hay que manejarlo de alguna manera. A lo mejor se encontraron con el grupo de Bariló en el puente peatonal de la Amador Lucero. Parece que estoy haciendo un promocional de la gestión de Alfaro, pero es lo que más cerca tengo, porque estoy trabajando en eso todos los días. Y también cambia ese puente. ¿Me entienden? Cosas que parecen que son inmutables o que van a tardar mucho en cambiar, también cambia todo. Y el imaginario está cambiando. Y la humita hinchada sigue. Bueno, hay cosas que no cambian del imaginario, pero pocas cosas son las que no cambian. Porque sí, yo escucho a Mercedes Sosa y escucho a Piazzolla y conozco a Roger Dean, pero ustedes no. Entonces eso que nos va aglutinando como sociedad también se va perdiendo. Y el imaginario que vamos compartiendo o que van compartiendo ustedes viene más de afuera y es más virtual, es más generado por CGI que el que van compartiendo. Conocen más por ahí el escenario de una serie norteamericana que Ticucho. ¿Me entienden? O estoy seguro que conocen más
el cartel de Central Perk que la Costanera. Y es mejor casi, porque si van a la Costanera, por ahí no vuelven. ¿Me entienden? Lo que no significa nada más que eso en términos reales. En términos culturales, eso tienen otras cuestiones. Eso tiene otra cosa. Porque ese imaginario es bastante parecido, y por ahí los varones me van a entender, cuando juegan al FIFA o al fútbol por computadora, que hay, o juegan a los juegos, que hay movimientos que uno hace, pero que hay cosas que le faltan, entonces se empiezan a marearse. Con la realidad virtual uno se empieza a marear, porque hay un movimiento que le falta y que lo registra el oído. Entonces, como el oído no registra, nosotros tenemos el nivel, hay un líquido en el oído que es el que nos nivela, el que nos da el nivel. Y como por ahí no nos movemos cuando estamos haciendo realidad virtual, nos da náuseas la falta de ese movimiento. Bueno, eso es muy rebuscada la metáfora, pero es la metáfora de lo que nos generaría el CGI. Hay algo que nos falta. En el imaginario ese hay algo que nos falta. Y nos falta el Central Park, nos falta. No estamos en Nueva York. Nos falta Nueva York. Y eso es que lo que nos hace vivir como exiliados acá en Tucumán. Vivimos en Tucumán como si fuéramos exiliados neoyorquinos, como tuviéramos nostalgioso de otro lugar. Bueno, me estoy yendo al carajo, sigo con la presentación. Roger Dean, ahora se los escribo porque ya se los escribo. Después de trabajar para Yes, hubo una super banda que se llamó Asia, y también lo contrataron a Roger Dean e hizo estas ilustraciones. El registro humorístico viene siempre del dibujo humorístico. El registro humorístico nosotros lo reconocemos por una cuestión de cultura visual, básicamente, de lo que sería la caricatura o el dibujo humorístico. Fíjese que acá no hay ningún chiste, no hay nada que se parezca a un chiste, ya les voy a mostrar otras cosas, también son del tipo parecidas, pero nosotros tenemos una lectura como si fuera humorística de esto. No hay ningún chiste, como les vuelvo a decir. Nosotros, bueno, acá sí hay un chiste fuera de época. Acá, por ejemplo, esto está escrito en una forma humorística, pero el mensaje es bien claro y no es para nada humorístico. Sin embargo, nosotros rápidamente, cuando lo vemos como registro, tendemos a entenderlo como algo gracioso. O por lo menos el registro humorístico lo que hace es que bajemos las defensas frente al mensaje. Bueno, acá hay una galería de lo que serían personajes humorísticos. Ejemplo de lo que es el registro humorístico sin que haya necesariamente chistes.
el mismo ejemplo. Ya saliendo de lo que es el registro del dibujo, buscando el registro humorístico fuera de lo que es el tratamiento sintáctico del dibujo caricaturesco. Esto que les voy a mostrar es para que debatamos. Esta forma, lo que estoy acá tratando de averiguar es la disposición en los posts. Todo esto está sacado de redes. Lo que a mí me pasa, es que cuando yo veo esta disposición en 2 o en 4, ya entiendo que es un chiste. Y me detengo por la disposición, ya me provoca lo mismo que me provoca el registro humorístico. Me dispongo a leerlo porque ya me parece que me van a hacer reír. Esto que les estoy mostrando. Desde Putin a Putout, a esto que les estoy mostrando, el hecho que aparezca 4 ventanas o 2 ventanas ya me hace pensar que es una comparación de algo que me va a hacer reír. ¿A ustedes les pasa lo mismo que a mí? Sí, profe, es como un código de los memes, digamos, que tienen mucho de esto de la comparación, o sea, muchos tienen esto de comparar o hacer semejanza. Por ejemplo, está el meme del negro con la campera naranja, que está en una enojado y en la otra haciendo así, o sea, siempre está como comparando cosas. Entonces, sí, yo también cuando veo algo de eso me detengo en la scrolleada porque sé que me va a Bueno, entonces funcionaría como un registro. Funcionaría como un registro. Todavía tenemos que ver si es un registro, pero funcionaría de la misma manera. ¿Se dan cuenta de esto que yo les decía al principio de esta clase? ¿Cómo cambian las cosas? Sí, profe. Porque esto no es nuevo. ¿Me entienden? Volvamos sobre esta cuestión. Esto puede tener otra disposición. ¿Por qué tiene esta disposición? Podría estar uno al lado del otro. ¿Por qué tiene esta disposición? Lo quiero ver. ¿Siguen viendo la pantalla ustedes? Se ve algo raro como blanco, pero no la presentación, por lo A menos mí me quedó como movida. Bien. A mí me quedó blanco la pantalla. Ahí sí. Bien. ¿Por qué tiene esa disposición? puede ser porque es el formato, o sea, el tamaño de imagen que se usa. Claro, son las medidas del post. Por eso tiene esa disposición. Es decir, que ya tiene un condicionante tecnológico que es la disposición que tiene el tamaño de las redes, de esa red. Entonces, si me está condicionando el espacio, bueno, yo puedo tomar que esa disposición va a ser siempre así, que es lo que nos está sucediendo. Lo que nos sucede a nosotros es por el condicionamiento del espacio, estamos viendo que siempre va a estar, esto que lo podemos mencionar como díptico, siempre va a estar partido al medio, o en 4. Entonces, cuando ya lo vemos partido al medio, yo ya me empiezo a cagar de risa. O me dispongo a divertirme. Es
lo mismo que el registro. Funciona igual que el registro. Pero no es un registro. ¿Me entienden? Ahora, lo pongo acá porque funciona igual. Y sobre todo porque lo quería debatir con ustedes. Pero no es un registro esto. ¿Sería más un formato? Claro. Pero el formato en sí mismo no me comunica. Y el registro sí comunica. Pero se dan cuenta que funciona igual. Bien. Entonces me pongo feliz. Vamos con el cine. En esta época, bueno, estas son películas cómicas, que obviamente tienen que comunicar en este registro. Estos son un dúo, ya que estamos, avanzamos un poco en la cultura. Esto es un dúo cómico que eran Stan Laurel y Oliver Hardy, que acá se conocían como el gordo y el flaco. Este es Buster Keaton. Buster Keaton hacía películas cómicas durante la época del cine mudo. Los hermanos Marx, estos sí han hecho historia en la época, en el cine cómico. Estos hacían cine, bueno, hicieron cine mudo y después hicieron cine sonoro. Realmente estos han hecho historia. A ver si lo conocen. Harold Lloyd. Ya más acá en el tiempo. Esta es la película que lo consagra, Jim Carrey. Fabián, hay una pregunta, ¿te la leo? Léela porque yo no estoy leyendo. Miranda pregunta, profe, disculpe, no me quedó claro. Entonces, ¿el registro humorístico solo se da en las caricaturas? No. ¿Memes de personas son imitaciones baratas, por así decirlo? No es solamente caricatura. Acá estoy mostrando justamente que no. Acá fíjate, ¿quién hace la pregunta? Miranda. Miranda, fíjate que acá vos no tenés caricatura. Bueno, fuera lo que es el dibujo de la credencial, acá no tenés caricatura. ¿Qué es lo que te da el registro humorístico acá? Primero que el registro es muy difícil de deconstruir. Es dificilísimo de construir. Y no hay que deconstruirlo porque la noción de registro es como una totalidad. Pero si vos lo tenés que deconstruir al registro, lo primero que te diría yo es la posición de la cámara. La posición de la cámara es una posición inusual. Es una cámara es una cámara casi cenital que te genera una visión totalmente inusual de lo que es una fotografía. Entonces eso te hace que vos repares rápidamente en todo lo que te está mostrando, porque vos no estás viendo una foto, una figura humana en una foto como la ves normalmente. La iluminación de la foto, cómo está vestido Jim Carrey, tenés toda una cantidad de cosas que te están diciendo que la foto es graciosa. Inclusive el perro que le está comiendo el pantalón. No tenemos que asimilar humorístico con caricatura. Eso es ir por el camino fácil. Y acá no tenemos que ir por el camino fácil. Todo de lo que estamos hablando es complejo. La comunicación es compleja. La caricatura es el dibujo, y el dibujo caricaturesco es una forma directa casi de lograr un registro
humorístico, pero no es la única forma. Acá yo justamente lo que les estoy mostrando son otras maneras. Y como les dije, el cine es, el método es lo más efectivo que tenemos que hacer, lo más efectivo que vamos a encontrar, perdón, para hablar de la noción de registro. Porque en el cine no se puede errar. Uno tiene que sí o sí ser preciso con el tono de la película para que el espectador vaya y no se lleve ninguna sorpresa, porque el momento que se lleva una sorpresa, en el momento que vos pensás que vas a ver una película dramática y la película no lo es, vos vas a generar una mala reputación de la película, vas a generar un mal comentario y eso va a ir en contra directamente de la película, cosa que la película no se puede, sobre todo este tipo de películas, no se puede permitir, porque las películas son un negocio que tiene que recaudar más de lo que invirtió. Entonces, un afiche para una película industrial, para una película que genera la industria del cine, no se permite cometer este tipo de error. Cuando nosotros queremos hablar de la noción de registro, el afiche cinematográfico es uno de los mejores ejemplos, o si no el mejor ejemplo que podemos utilizar para poder precisar lo más posible la noción, siempre teniendo en cuenta que no vamos a trabajar con nociones precisas. En esta materia no vamos a trabajar con nociones precisas todo el tiempo. Es muy difícil que nosotros podamos trabajar con precisiones como quisiéramos. Tenemos que saber manejarnos con la angustia de nociones que van cambiando con el tiempo. Fíjense hasta qué punto que nosotros acabamos de incorporar una noción que está cerca de la noción de registro sin serlo. Les traigo... Profe, es como que no se va a trabajar con conceptos que sean deterministas. ¿A qué te referís con determinista? O sea, en un sentido de que dice que no vamos a trabajar con conceptos, o sea, o definiciones, sino que constantemente se van a estar reelaborando. Sí, determinista es otra cosa, ¿no? Determinista es que uno sepa lo que va a suceder. Determinados significa que son así de esa manera y no de otra. Y precisos son que significa que son de esa manera y prácticamente inmutables. De ninguna de las maneras que acabo de definir son los conceptos de comunicación, porque la comunicación es una conducta. Y eso es básico que lo entendamos. Yo me imagino que Claro, profe. eso se lo deben haber dicho ya en teoría. En teoría se lo dijeron, la comunicación es una conducta. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Díganme si sí o no, si no, yo se los explico. Sí, Bueno, no, sí es verdad que sí hemos visto eso. y las conductas cambian. Uno no se maneja de la misma manera siempre. Las conductas cambian de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la madurez misma de quien se conduce. Entonces, no, y está bien que sea así. No tenemos que esperar que la conducta sea inmutable. Y el contenido de la comunicación y la complejidad de la sociedad, tal como venimos relatando, estábamos hablando recién por la pregunta, no fue una pregunta, sino fue una acotación de un compañero hablando del imaginario. Fíjense cómo hablar de la noción de imaginario nos llevó a comentar una cantidad de cosas diferentes. Inclusive llegamos a hablar de la información del periodismo. Me tiraron una cuestión de CGI de un ejemplo que vieron en internet y nos disparó una serie de cuestiones. Bueno, así de compleja está siendo la comunicación en este momento. Trabajar con conductas personales es complejo. Me imagino que algunos de ustedes deben hacer terapia con psicólogos. Yo hago terapia con psicólogos y no me resulta fácil desentrañar una conducta. A veces uno hace cosas que no sabe por qué las hace y se tiene que tirar al diván de un psicólogo para poder en el tiempo desentrañar una conducta de sí mismo
Imagínense una conducta colectiva como puede llegar a ser la comunicación, una conducta que uno tiene que trabajar en forma social y colectiva, con elementos como lo que estamos manejando, porque lo que nosotros estamos manejando son formas de forma de conducta colectiva, forma de conducta con la que nos tenemos que interactuar con un grupo de gente que no conocemos. Porque el cacho que hizo el cartel de Ace Ventura tenía un brief donde le explicaba cómo iba a ser el público que iba a ver ese cartel, pero estaba comunicándose con gente que no conoció en su vida conoció, y que fue al cine a ver la película porque el cartel ese la motivó. Fíjense el poder que tiene esa conducta de la que estamos hablando. Y que el muchacho, el diseñador que trabajó, la agencia que trabajó eso, lo trabajó totalmente desapegado. Porque no es que se levantó a la mañana y dijo, ay, voy a hacer un cartel de un detective de mascotas que se peina con el jopo con gel. No, ese muchacho dijo, uy, qué embole, me tengo que ir a laburar. Uy, tengo que ir a verle la cara a mi jefe, que seguramente me va a echar las pelotas pidiéndome alguna boludez de las que me piden, y tengo que ir a ver al boludo ese que hace muecas y que hace películas y le tengo que sacar fotos. Esas cosas son las que está planteando él, como cualquiera de nosotros cuando tiene que ir a trabajar. Y ese afiche provocó que fuera una cantidad de gente al cine, que a ese boludo que hace carita y se peina con jopo lo catapultara a estrella de cine. En esos términos tenemos que pensar la comunicación. Ustedes tienen que pensar en esos términos la comunicación. Ustedes, que deben estar diciendo, hoy son las 4:30, tengo que ir a escuchar al boludo de comunicación visual gráfica. En esos términos, no. Tienen que pensar en los términos de, uy, cada cosa que hago tiene una cadena causal, forma parte de una cadena causal que no sabemos dónde va a terminar, porque es conducta social y cambia. ¿Me entienden? Sí, profesor. Sabe que hay una compañera y bueno, también no me quedó bien claro por qué el meme no llega a ser un registro. ¿Y quién dijo que el meme no llega a ser un registro? Usted No, ha dicho que no es un registro, un meme. no, yo no dije nada de eso. No me refería al meme yo. No dije nada del meme. Dijo como que el formato en el que estaba presentado no era un registro. No, dije que los formatos no son un registro. Son formatos. Eso dije. Ustedes interpretaron todo lo demás. Yo dije los formatos no son registros. Son formatos. Ah, bueno. Yo malinterpreté entonces. Claro, no, se fueron ustedes. No me hagan decir cosas que no... Yo digo más de lo que tengo que decir. Ustedes no me hagan decir más de lo que digo, porque ahí ya se arma un despelote. ¿Me entienden ustedes? Pero ustedes me dicen que me entienden, yo quiero saber qué opinan. Opinen. Porque si opinan que los memes no son... si opinan que yo dije que los memes no son registros y que dije que solamente las caricaturas son humorísticas, bueno, quiero escucharlo, porque no entendieron un choto, no entendieron nada, entonces. Ustedes me dicen que entienden, yo quiero saber qué entienden. Hablen. Activen los micrófonos y hablen. Profe, yo particularmente soy muy confundida porque Sos con pequeña. tantos temas que se hablan en la clase, como que no
no me puedo concentrar en una sola definición. No entiendo lo que es registro todavía. Esa es Perdón. la idea, Nay. Justamente esa es la idea. La idea es que no te concentres en ninguna definición. Ahí arrancamos la clase. Justamente así arrancamos la clase. El formato con el que vienen formateados los alumnos es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar. Muchas veces tenemos que luchar, porque la educación es reduccionista. En general, la educación argentina establece un estándar y habla para ese estándar. El que está por debajo de ese estándar tiene la suerte de que tratan de subirlo al estándar, pero el que está por arriba de ese estándar tiene la mala suerte que lo bajan a ese estándar. ¿Me entendés? Y ese estándar es un estándar, a mi gusto, bajísimo, para que encaje dentro de un sistema en el que vos te puedas desenvolver socialmente. Esa es la educación secundaria. La educación universitaria tiene que ser otra cosa, porque acá tenemos que formar comunicadores, licenciados en ciencias de la comunicación. Tenemos otras responsabilidades nosotros acá. Entonces, muchas veces tenemos que luchar contra muchos vicios que vienen de la formación secundaria. Entre ellos, esa estandarización. Que uno de los instrumentos de esa estandarización es la reducción. El reduccionismo, y la definición es una forma de ese reduccionismo. Definirte una cosa es reducir a esa cosa a la definición. Y en humanidades y en ciencias sociales en general, en cualquier ciencia o disciplina interpretativa, nosotros somos, los científicos sociales no somos no son ciencias observacionales, no somos observadores, como puede ser un astrónomo que mira al cielo y va notando. Nosotros somos intérpretes. Tenemos que interpretar la sociedad en la que vivimos, lo que estamos viendo de la sociedad. Y para poder interpretar, vos tenés que ampliar tu horizonte mental, tu universo, lo tenés que ampliar lo más que puedas. Es exactamente lo contrario al reduccionismo. Exactamente lo contrario al reduccionismo. Y frente al reduccionismo, yo lo que tengo que tratar de hacer es abrir las cabezas lo más que pueda. Entonces, esta confusión que vos estás teniendo, espero que se te vaya aclarando con el correr de las clases. ¿Me entendés? Pero es necesario que vos estés confundida ahora. Es muy necesario que estés confundido. Porque lo peor que nos puede pasar es que la tengan clara. Si vos la tenés clara en este momento, yo soy un pésimo docente. Porque un buen docente no es el que te genera respuestas, sino el que te genera preguntas. Si vos tenés en este momento la cabeza llena de preguntas, yo estoy haciendo bien mi trabajo. Si vos tenés la cabeza llena de respuestas, estoy trabajando para el culo. ¿Me entendés, Nay? ¿Me entendés? Sí, profe. Bueno, ¿cómo tenés la cabeza? ¿Llena de preguntas o llena de respuestas? Muy confundida estoy en este Me momento. alegro un montón, Nay. Si te angustias, si estás angustiada, vos tenés que saber que todo lo que estamos trabajando con comunicación, tenemos que saber convivir con la angustia. La angustia es un compañero de trabajo nuestro de todos los días. Te lo puede decir Valeria, que se lo expliqué cuando entró a trabajar conmigo, le expliqué, mirá Valeria, y Romina más todavía. Pero Romina, como es diseñadora, sabe que tiene que convivir con la angustia porque los diseñadores estamos totalmente acostumbrados a trabajar con la angustia. Cuando vos te sentás frente a un pedido de trabajo y tenés la pantalla blanca, y tenés la pantalla blanca
y está la pantalla blanca, y está la pantalla blanca, y estás con el mouse así, y estás dando vuelta con el mouse, y de pronto te aparece la pantalla verde y el solitario, y vas jugándote otro solitario, y otro solitario, y otro solitario, y te empieza a agarrar la angustia, porque vos ves que no podés dejar el solitario y no te viene nada. Bueno, te das cuenta que la angustia es parte de tu trabajo. Y que tenés que convivir con la angustia, tenés que saber convivir con la angustia. Y que está bien eso, que es un dato más, que la angustia es un compañero de trabajo y que hay que saber manejarlo y nada más. Pero Fabián, disculpa, pero también se tiene que entender que la angustia también puede funcionar como motivador. Claro, en algún momento la hace funcional, Ujú. pero primero tenés que acostumbrarte. Claro, en algún momento se te hace funcionar la angustia. Ahora, lo que pasa es que ahora vienen ustedes de un esquema secundario donde todo era, esto va en esta cajita, esto va en esta cajita y esto va en esta cajita. Y Romina, en la facultad nuestra, en la carrera nuestra, los profesores de primer año, en general, son muy teletubbies. Considerado. Sí, muy onda teletubbies, y los mandan a acariciar conejitos todos los días, están acariciando conejitos en primero y segundo año. Bueno, yo estoy en contra. Profe, yo Sí, no veo que eso es, o sea, es de manera, de acuerdo a la realidad que también viene cada estudiante a la facultad, ¿no? Hay muchos bien. estudiantes que, o sea, de su realidad social y económica, atraviesan por varias de esas angustias, como usted dice, y bueno, es otro tipo, en un sentido, por ejemplo, acá Tucumán, como una provincia que tiene poco salida laboral, mucha flexibilización de trabajo, o sea, yo veo que también es de manera subjetiva. A ver, precisame un poquito más, Agostina, porque sí, la realidad que vos describís, vos decís Tucumán, yo la veo en todos lados. Eso no. Tucumán, especialmente, bueno, hablo desde la capital, de lo que es San Miguel de Tucumán y de lo que es para, bueno, para muchos estudiantes, el haber llegado a un nivel universitario y con posibilidades capaz que es muy ajustadas económicamente y que, bueno, dependen mucho de lo que vayan, de lo que en sí vayan proyectando y a la vez, o sea, estudiantes que a la misma vez trabajan. A eso es a lo que yo me Sí, refiero. yo me recibí con 3 hijos, 2 trabajos, 3 hijos, promedio 8 sin aplazos. Sí, sí, esa también es mi realidad. Es decir, por suerte tenemos nosotros en este país, te lo doy vuelta, Agostina, en este país tenemos educación pública y gratuita. Eso es una ventaja que en Latinoamérica no tiene solamente Uruguay. Solamente Uruguay tiene esa misma posibilidad. El resto de Latinoamérica no la tiene. Y te lo puedo asegurar que eso hace la enorme diferencia. Y claro, por supuesto, yo hubiera querido tener la posibilidad de que me banquen y tener una familia que me permita no tener que trabajar y no ser tan imbécil de patear descalzo y no casarme y no tener hijos y tener otra realidad. Sí, claro, fui un tarado, no aproveché las oportunidades que tuve y las pagué. Bueno, está bien. Podría haber sido peor, podría haber nacido en Ecuador, en Perú o en Haití. El tema es, como dijo Jean-Paul Sartre, que hace uno con lo que hicieron de uno. Y cómo vos te manejás con las cartas que te tocaron. Yo tuve 3 hijos, de los que estoy absolutamente orgulloso y amo, y me recibí un año antes de lo que debería haberme recibido, con 2 trabajos, promedio 8 y sin aplazos. Este, eh, sí, si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera. ¿Me entendés?
Esas cuestiones son de cada uno. Y hay excusas para no hacer nada y excusas y justificación hasta para matar a la madre. Cualquier cosa uno puede plantearse y hacer. Y también podés estudiar de noche, podés leer con una vela, de la misma manera podés dar vuelta a todo. Eso, justificaciones yo no escucho ninguna. No hablo de la justificación, pero sí de que es yo tampoco no hablo en un sentido de querer excusarme o de querer poner sí sé que cada estudiante va a venir con ya sea de su manera de vivir, su particularidad, todos estamos atravesados por realidades distintas. No, yo hablo de que bueno, también eso sirve muchas veces para reinventarse cada día. Y sí, por supuesto, hay poco trabajo, se paga mal, hay inflación, mil cosas hay. A mi edad he visto la crisis del color que quieras, del color que te guste, y hemos sobrevivido a todas, a todas. Yo sí te puedo asegurar, Agostina, que un comunicador tucumano vale 10 veces más que un comunicador de cualquier otro lugar del mundo, porque acá estamos tan acostumbrados a resolver problemas que corremos el París-Dakar en pantufla. Y eso también tiene un valor. Pero sí, uno tiene que saber manejarse con la realidad que le tocó. Esa es la clave de la cuestión. Todo el mundo, si uno vive pensando que en juntar plata para mandarse a mudar de acá a otro lugar, bueno, eso es un condicionante, eso no te va a generar ningún tipo de felicidad. Si uno vive pensando en abandonar su imaginario, a vivir el imaginario de otro, y no esperen encontrar la felicidad, no esperen sentirse bien, porque uno se siente bien en su propio imaginario, sea cual fuere. Uno no puede ser un operador cultural en imaginarios de otro. Eso uno se da cuenta a mi edad. No se da cuenta a la edad de ustedes. Somos operadores culturales nosotros. No somos otra cosa que eso. Hemos elegido una profesión que hace a la cultura. Y por supuesto que estamos atravesados por una hegemonía cultural que viene del norte y que en este momento está cambiando. No sé si notan ustedes Sí, es verdad. La cantidad de películas y series que vienen de Oriente en Netflix y en Amazon, cosas que vienen de Japón, que vienen de China, que vienen de Corea, que vienen de Taiwán, que vienen de Hong Kong. No sé si están viendo ustedes esa realidad, porque ya ustedes están en tercero, ya están a un año de recibirse de acuerdo al plan de estudio. Todos sabemos que ese plan de estudios es una mentira para que sus padres lo puteen a la hora de comer nada más, que la carrera se hace en 5 años. Pero bueno, están en tercero ya. Es decir, que están avanzados en la carrera. Ya tienen la posibilidad de analizar ese tipo de cosas. Estamos cambiando la hegemonía cultural. Hoy por hoy, lo que tenemos que saber es que nosotros estamos inmersos en un esquema cultural que es cambiante. Y dentro de ese cambio, fíjense que estábamos hablando del cambio en la comunicación. Al principio de la clase estábamos hablando del cambio en la comunicación y ahora estamos hablando del cambio de la hegemonía cultural. Fíjense de lo que estamos hablando, cambio de la hegemonía cultural, a lo que van a tener que adaptarse ustedes. Entonces, dentro de esos esquemas de los que estamos hablando, y estamos hablando de eso en comunicación visual gráfica, que es una materia de lo que tendríamos que estar hablando de otra cosa, que también estamos hablando, ¿no? Pero fíjense
La cabeza, cómo la tienen que empezar a ampliar. Fíjense cómo tienen que desatarse de todas las cuestiones los están encorsetando, cómo tienen que tirar al carajo las cajitas que les armaron en la secundaria. Sobre todo si son comunicadores. ¿Me entienden? Sí, me van a decir ustedes. Sí, entendemos, profesor. Bueno, yo voy a seguir con la clase porque ya quedan media hora y quiero terminar. Profe, ¿Eh? una compañera había preguntado el tema de lo que es el registro. Y lo que yo había notado en los apuntes es que es un estudio de la variación con orientación sociolingüística y este, que de alguna manera es el uso de una lengua. No, no, no. Y joden con la definición, ¿no? Joden con No, la no, no, es lo único que tenía definición. anotado. Si ustedes tienen que definir el registro, defínanlo como un tono en la comunicación. Bien, profe. Y bueno, ya se van contentos con la definición. Ya creen que saben con eso. Bueno, yo se lo voy a verificar en el parcial a ver si saben. Así es, así de sencillo. Nadie puede imaginarse que estas películas son películas de terror o películas dramáticas o que van a llorar viendo esta película. Nadie puede imaginarse eso. A pesar de que esta película en particular, Irene Yo y mi otro yo, trate de un esquizofrénico, que es una patología psiquiátrica, es una película cómica. Por supuesto que si uno es cinéfilo y ve que esta película la dirigen los hermanos Farrelly, ya sabe que esta película va a ser humorística porque conoce a los productores y a los directores. Pero eso no es una comunicación, no es una comunicación masiva. Fíjense, acá yo les traigo ejemplos en distintos de afiches en distintos países. Acá también con los cazafantasmas. Y el registro se mantiene a pesar de que estamos hablando de distintos lugares. ¿Esta película qué registro sería? ¿Hola? ¿Acá de qué registro estamos hablando? Profe, ¿sería registro humorístico? ¿Te parece? ¿Podría ser científico? Si lo vemos de los cambios en la ciencia que trajo la revolución. ¿Te parece? No, pero no sé. La escala tonal Sí, no tiene colores fríos.
Miren la mirada de Chaplin. Fíjense lo interesante de que el mismo tipo que está identificado con lo humorístico puede participar de otro registro cambiando varios elementos de la gráfica, cambiando varias cosas, ¿no? Miren cómo se aclara el registro dramático acá. Lo que para ustedes era dudoso, fíjense cómo queda claro acá. Fíjense cómo el registro dramático, la mirada, no está dirigida al espectador. En este caso, y en el caso de Chaplin tampoco. Profe, ¿cuáles serían las características del registro dramático? No hay características. Pues no estaríamos hablando de un registro ni de un tono, estaríamos hablando de códigos con características. Y acá a propósito les traigo en otro idioma, no le da ninguna pista al idioma, para que podamos identificar el registro. Y fíjense, ¿quién me habló recién? Yo, Mercedes. Mercedes. Fíjate, Mercedes, y cásense con esta idea de que no hay forma de definirlo. Porque eso es lo que yo necesito que ustedes empiecen a manejar. Que se empiecen a manejar esta cosa ambivalente, difícil de definir. Necesito que manejen esta angustia. Profe, Sí. le hago una consulta. Esto Sí. que estamos viendo así de los diferentes tipos de registro y que tenemos que saber cuál es, que específicamente que no es que tenemos que saber las características, pero nos vamos a dar cuenta a partir de lo que sería el análisis semántico, o sea, la connotación que hagamos de la imagen. No, la connotación es otra cosa. ¿Quién me habló? Andrea. No, la connotación es otra cosa. Por supuesto que no puede haber contradicción, Andrea, entre el registro y la connotación. No puede haber contradicción. Es decir, que si vos tenés un registro dramático, vas a tener una connotación dramática. ¿Me entendés? Pero la noción de registro es una cosa más difícil de definir. Y todo esto, el práctico es relevamiento, es decir, que esa angustia y la van a tener que buscar en revistas, que es más difícil. Y también den prácticos sobre publicidades, chicas, que es más difícil, sobre publicidades de televisión. Porque yo estoy descubriendo en este caso, en esta clase, en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, que lo bueno de esta noción es justamente poder manejarle la ambivalencia. Poder trabajar con esto para que ustedes puedan manejar nociones difíciles de acceder. Después vienen figuras retóricas que tampoco son fáciles de manejar.
Pero tengan en cuenta eso, el arte, lo visual, la comunicación visual, no tiene límites precisos. Lo analógico no tiene límites precisos. ¿Me entienden? Si yo tengo que buscar arte abstracto, si yo tengo que definir arte abstracto, ¿y de qué me agarro? ¿Conocen a Jackson Pollock? Sí. Bueno, ¿qué puedo decir de Jackson Pollock? Me pongo frente a una pintura de Pollock y... ¿qué digo del registro de Pollock? A ver que les pueda mostrar algo de Pollock. A ver si le puedo mostrar. ¿Qué digo yo de esto? ¿La están viendo? Sí. Sí. Sí se ve. ¿Qué puedo decir? ¿De qué puedo hablar? ¿Del registro? ¿De la connotación? ¿De qué puedo hablar? ¿De la composición? ¿De qué puedo decir yo de esto? ¿Me entienden a lo que voy? Lo visual tiene muchas aristas complejas. No estamos hablando de cosas sencillas de hablar ni de explicar. Lo visual tiene una complejidad muy, muy difícil de entender. Y nosotros estamos en el paréntesis Gutenberg, donde supuestamente lo verbal domina. No domina lo verbal. Es una imposición que tenemos de lo verbal. Y nuestra educación está basada en lo verbal, al punto tal de que si ustedes ponían una M antes de una B, la llamaban al gabinete psicopedagógico a sus padres. Y si dibujaban mal un arbolito, no pasaba nada. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que desandar ese camino. Y a mí me resulta particularmente difícil porque tengo que explicarles qué es lo que sucede y revertir 18 años de educación verbal, educación digital. Y ahora tratar de explicarles cómo funciona lo analógico. ¿Me entienden a lo que voy? Y ustedes van a hacer siempre la comparación hasta que un momento dejen de hacerla. Bueno, traten de dejar de hacerla. ¿Se entiende? Parezco Nancy Paso cuando se entiende. Cuando digan, yo pregunto ¿se entiende? Ustedes putéenme así no lo digo más. Uy, ya se me fue la puta que lo parió. Esperen que voy a rescatar la presentación. Sobre todo que para nosotros, lo visual es un instrumento, una forma de comunicación. No lo vamos a tomar como arte. Es una forma de comunicación. Esto que puede llegar a tener un valor artístico, y a mí me encantaría colgarlo en alguna habitación de mi casa, es comunicación. Tiene que comunicar. Ahora, lo veo y me genera un registro dramático. Esto no tiene otra forma de explicarse que con una forma dramática. Después yo entro a ver una serie de connotaciones. Claro que sí. Pero el primer golpe de vista es indudablemente un registro dramático.
Fíjense, estamos hablando de la misma película, ¿no? Y acá están viendo afiches de películas que no tienen idea, ustedes no las han visto. Entonces el registro para ustedes es como si es el registro funcionando. ¿Esta película la vieron ustedes? ¿Vértigo? Hola. No, profe. ¿Y qué les No. transmite el afiche? Acá sí estamos hablando de connotación. ¿Les transmite inquietud el afiche? ¿Les Sí, transmite quizá una película tranquilidad? no, una película de suspenso, algún drama así psicológico, algo de eso. Psicológico. ¿Y esta? El bueno, el malo y el feo. Esto es una película de western. ¿Esta película la han visto? Véanla. Es muy buena esta película, Barton Fink. Esta sí la han visto, me imagino que sí. Si no la han visto, tienen un hueco en su imaginario cultural. Resuélvanlo. Esta la han visto, esta película, El Resplandor. Sí. Bien. Sí, Acá tienen bueno, otra sí. película. Cuando eran chicos la vieron. La anterior era la de Seven, era la de 7 pecados Sí. capitales. Ah, Sí. Baby Fincher. Película que le quedó grande a este muchacho, pero buena película. Este es un afichón. Miren, miren qué buen afiche, qué bien resuelto que está esto. Esta película también es de David Fincher. ¿Esta película la conoce? Sí. Sí. Esta película tiene guión de Charlie Kaufman, un guionista que vale la pena seguir, ¿no? Bueno, ahora les traigo varios afiches de la misma película, una película francesa que quiero que vean cómo pueden mantener el registro cambiando las ilustraciones. Y fíjense cómo pueden cambiar las connotaciones manteniendo el registro. Para que veamos cómo una cosa es el registro y otra cosa es la connotación. ¿Entienden ahora la diferencia entre registro y connotación? Más o menos, sí, no sabe, no contesta. Algo. Bueno, más o menos, parece. vamos, a ver, espérenme un segundito, ya vengo yo. Espérenme un segundito. Bien. En primer lugar, la noción de registro es una noción amplia.
El registro es mucho más amplio que la connotación. La connotación no es solamente dramática, humorística, fantástica. Esos son tonos generales. Y acá se ve claro, cuando estamos hablando de la película, de esta película del samurái, se ve claro. Porque en esta misma película yo tengo varias connotaciones. Acá, por ejemplo, primero tenemos claro que en todos los afiches estamos hablando de un registro dramático. Eso está claro, ¿no es cierto? Hacen así, Sí. los que tienen la cámara prendida pueden hacer así. Bien. Ahora, en este caso que estamos viendo, no es la misma connotación que en este caso. Acá es mucho más introspectiva la connotación que me da del personaje. El uso de una escala menor-baja me genera una connotación mucho más introspectiva, de un tipo mucho más oscuro. Acá esta escala me genera mucho más una sensación de acción. Acá me genera una connotación diferente también, de un tipo más sofisticado, de un tipo más tipo 007. Acá me genera una connotación de un tipo más duro. Acá de un tipo sofisticado. Acá de un tipo sofisticado pero ilustrado. Este tratamiento sintáctico me genera otro tipo de connotación. Acá me está generando la connotación de una novela negra por el tipo de tratamiento sintáctico. Acá está utilizando un tratamiento sintáctico propio de la historieta. Me dispara otras connotaciones. Lo mismo que acá. Acá me está generando otro tipo de connotaciones diferentes. ¿Se entiende esa noción de connotación? Acá me está hablando de un tipo introspectivo, de un tipo torturado. Me aparece una jaula de pájaros adentro del tipo, es decir, me está hablando de un tipo torturado internamente. Ya es una connotación, esta connotación ya es mucho más profunda, mucho más compleja a nivel de interpretación. ¿Se entiende la diferencia entre connotación y registro? Sí, ahora sí. Sí, Connotación ahora es sí. mucho más compleja, es una forma complejísima de comunicación visual, porque como me dispara cosas internas de interpretación, e inclusive con interpretaciones que yo tengo que poner en juego de mi conocimiento, como son interpretaciones subjetivas, pongo en juego mi conocimiento. Si yo no entiendo el simbolismo de un pájaro enjaulado, si yo no tengo si tengo un electroencefalograma plano y no tengo nada en mi imaginario, y esto no me va a provocar nada. Si he leído poesía y tengo algún tipo de imaginario cultural a mi favor, esto me va a disparar cuestiones simbólicas. Pero eso depende de mí. ¿Me entienden? El emisor del Sí, mensaje profe. se juega a que yo tenga ese acervo cultural. Si no lo tengo, esto va a ser una figura sin significado. Es decir, que la connotación juega sí con códigos, el registro no. En el registro yo no tengo necesariamente que hacer jugar códigos. Puedo hacer jugar sintaxis nada más. Por eso traemos esa cuadrícula, esa disposición que aparece en los posts como una posibilidad, porque es sintáctica nada más. Sigamos.
Acá también les traigo varios afiches de la misma película para comparar. El joven mano de tijera, película de Tim Burton. ¿La vieron esta película? Sí. Sí, profe. Yo creo que me mienten a mí o me contestan los que la vieron nada más y el resto no la vio. Véanla esta película. Con Winona Ryder. Sí. Y esta película, véanla. Es una película rarísima. La langosta se llama. Es rarísima. He terminado con registro, chicas, profesoras, he terminado con registro. A las 6:24 he terminado con registro. Bueno, ¿me entienden todo lo que les he dicho hoy o alguna parte al menos? ¿Entendemos la complejidad de la comunicación visual, de una cosa? Por supuesto que hay partes de la comunicación visual que son así como cajitas, porque los signos también son comunicación visual. Entonces entran dentro de la parte digital de la comunicación. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es el esfuerzo de entenderla en su total complejidad. No tenemos que reducir la comunicación para entenderla. Tenemos que ampliar la cabeza para entender la comunicación, no reducirla a nuestra ventanita. Tenemos que agrandar la cabeza, porque de eso se trata. De eso se trata, de que nuestra cabeza sea grande. Y ahí nosotros vamos a ser mejores comunicadores, porque entender este proceso es entender lo que se viene. Imagínense que nosotros en este momento estamos tratando de entender la comunicación visual tal como se nos presenta en el mundo. Lo que va a ser esta complejidad cuando aparezca la comunicación visual realizada por inteligencia artificial. Ahí sí, yo paso, ¿no? Se las dejo a ustedes. Yo ya le digo esto, termino las clases y ya se las dejo a ustedes y a estas profesoras más jóvenes que me acompañan. Yo me jubilo dentro de pocos años y ya abandonaré esta cuestión y me sentaré a ver cómo se les complica a las profesoras. Porque si no tengo cabeza para imaginarme lo que serían estas clases, explicando la complejidad de inteligencias artificiales generando comunicación visual. Si ahora es compleja, no quiero imaginarme lo que será un mundo de verosimilitudes trabajadas por inteligencia artificial. Pero es fundamental, para mí es fundamental que entendamos estas cuestiones, que las entendamos porque por esto mismo que estamos diciendo, porque lo que se viene es mucho más complejo de lo que está. Y si no entendemos lo que está, no vamos a entender lo que se viene. Y lo que se viene es el futuro en el trabajo de ustedes. Y nosotros nos tenemos que preparar para un mundo global, no nos tenemos que preparar solamente para trabajar en Tucumán.